Y aquí en el estudio está con usted la diputada federal Mirza Flores. Ella es de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está, diputada? Agustín, muy bien. Muchísimas gracias a ti y a tu público que esta tarde nos escuchan y nos abren las puertas de su casa para poder dialogar. Oiga, hablando de diálogos que parecen no son muy tersos, ¿cómo va a estar el final de la legislatura? Y se lo pregunto porque, bueno, se les viene encima la andanada de Morena, que obtuvo la mayoría para la siguiente legislatura, que ya tiene también como dicen, todo planchado, que quiere la reforma judicial, que quiere la desaparición de los órganos autónomos. ¿Ustedes ahorita cómo se sienten? Porque ahorita me refiero a ustedes como la minoría, pues. Pues es una sensación de ofuscación, de frustración, de no poder representar dignamente a nuestros estados en la federación, porque todo pasa por la aplanadora que se dicta desde el Palacio Nacional. Y no solamente lo digo para diputadas y diputados que representamos desde la oposición a nuestro estado, también para los mismos diputados de las mayorías que no pueden decir ni pío para solicitar más presupuesto para sus estados, para obras que son necesarias, para salud, educación, carreteras, todas las necesidades que tienen dentro de sus estados o de sus municipios, ni siquiera para ellos hay recursos. Es un presupuesto caprichoso y hoy que se termina la 65 legislatura en la Cámara de Diputados, vemos con mucha tristeza la soberbia, ¿no?, de Morena y sus aliados, como decir, vamos a dejar planchado lo que podamos dejar planchado en comisiones para que cuando inicie la siguiente legislatura, donde tenemos una mayoría aplastante, no tengamos ni siquiera que consultar a las expresiones de oposición. Y las expresiones de oposición se olvidan que somos mexicanas y mexicanos que pensamos diferente y que queremos cosas diferentes para nuestro país. Hoy, como bien lo dijiste, Agustín, la reforma de cara a al final de esta legislatura y el comienzo de la siguiente es la reforma al Poder Judicial Federal, la reforma al INE, la reforma al INAI y a una serie de órganos autónomos que, si no desaparecerlos, sí recortarles el presupuesto y asfixiarlos para que no puedan funcionar. Y al no funcionar, pues dejan de representar las necesidades de nuestro país. Por ejemplo, el tema de la transparencia, que es un tema que es un triunfo de las y los ciudadanos, sí, que le ganaron a los gobiernos, que se hizo ley para que fuera una obligación que los políticos y los estados transparentaran el gasto del ejercicio público, y hoy pues cada vez más regresamos a esa opacidad de los años 70, en donde ni los políticos ni los gobiernos se sienten con la obligación de transparentar en qué ejercen el dinero de las y los mexicanos. Y eso es algo que debe preocuparnos. O el INE, que pretenden debilitarlo, que pretenden simular una reforma al INE en donde le quitan presupuesto, pero que aparte quieren que los consejeros, las y los consejeros del INE, también sea por referéndum o por elección. Sí. Lo mismo que la reforma judicial, es decir, una serie de disparates que no abonan al crecimiento de la democracia, sin embargo, la alentan y engañan a la gente haciéndole creer que con esta reforma tendremos una mejor democracia, cuando tenemos una de las democracias más bien acabadas de todo el mundo. Fíjese, hay un dato nada más antes de hacerle la siguiente pregunta. La Presidencia de la República ha rechazado 42,000 solicitudes de información durante el sexenio. Y ahí están, porque dice el presidente que no tiene por qué informar. Ese es un dato. Pero luego yo le preguntaría, en redes sociales, en el imaginario colectivo, existe la tesis de que vamos camino a Venezuela. Hace 2 años había quien decía, no, hombre, ¿cómo crees que vamos a ir para allá? Vamos camino a Venezuela, donde el control electoral, por ejemplo, lo tiene Nicolás Maduro. Vamos allá nosotros en este momento. ¿Usted cómo lo ve? Yo no quisiera, y haciéndome responsable de mis palabras, que México estuviera en una situación así. Lo que sí es que estamos en un gran riesgo, porque quienes nos representan, que es en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, el día de hoy, en la Cámara de Diputados tenemos una mayoría absoluta de diputadas y diputados de Morena y sus aliados. Esto no le hace ningún bien a ninguna democracia. Que una mayoría tan aplastante absoluta no tenga que negociar con la oposición, pues es una mayoría caprichosa, aplastante, que no va a escuchar a nadie, ni siquiera va a escuchar las voces de mexicanas y mexicanos, incluso que sean afines a la 4T.
Ni siquiera ellos van a ser escuchados, Agustín. Solamente será escuchada la voz que salga de la presidencia de la República. Y eso, y autoritarismo, pues son palabras que se parecen. Y lo digo, como te digo, haciéndome responsable de mis palabras. Yo lo que sí quisiera es acentuar que no nos dejemos engañar. El tema, por ejemplo, de la reforma judicial, como la plantea Palacio Nacional, no es una reforma que verdaderamente permita que las personas tengan un acceso a la justicia real. Es una mentira. El hecho de que hagan la propuesta de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía es una aberración, porque estamos dejando a un lado la preparación, el servicio profesional de carrera. Si son especialistas en impartición de justicia, quienes aspiran a estos cargos que son de tanta relevancia, no es un tema, francamente, el acceso a la justicia que le importa a la 4T, porque como lo he venido diciendo, Agustín, mira, yo en esta legislatura estuve en la Comisión de Justicia. Y dentro de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados también estuve en la subcomisión de Justicia Cotidiana. En esta subcomisión trabajamos arduamente en la creación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En lo que se pretende es que haya una justicia más pronta, expedita, transparente, que se digitalicen todos los procesos, que haya juicios orales, que también sean vía remota, es decir, por vías digitales y por Zoom, para que la gente no tenga que trasladarse desde los pequeños municipios o poblados hasta las capitales para poder desahogar a una audiencia. Esto le ahorra dinero y tiempo a la gente. Esto genera una justicia mucho más rápida. Y así como esto que te estoy diciendo, hay muchos supuestos en este nuevo código que se plantean para que la gente común tenga una justicia más rápida, más barata. Pero, como decimos las feministas, echa la ley, echa la trampa. Una vez que aprobaron este nuevo código, que entrará en vigencia a partir de 2028, en un transitorio que de último momento se aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados, aprueban que no dispondrán de dinero de la Federación para que los estados implementen este mecanismo de justicia. Entonces, cuando tú te das cuenta que la Federación no piensa invertirle para que sea una justicia más moderna, y sobre todo en aquellos estados en donde no tienen las posibilidades económicas para poder generar todo este andamiaje para prepararse y echar a andar este nuevo Código de Procedimientos en 2028, pues te das cuenta que a la 4T no le importa la justicia, no le importa que la gente verdaderamente tenga un acceso a una vida mucho más justa y apegada a derecho. Es decir, el Estado de Derecho poco o nada les importa. Cuando ves esto y ahora ves que dicen que les preocupa muchísimo una reforma judicial, por favor, están mintiendo. Quieren una reforma judicial a modo caprichosa, en donde ellos manejen y controlen la elección de sus jueces, de sus magistrados y de sus ministros. Imagínate la gravedad, Agustín, que es como lo que tú comienzas la pregunta, la gravedad de que tengan la presidencia de la República, que controlen el poder legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y de senadores y ahora el judicial. Yo creo que tenemos que ser mucho más responsables como ciudadanía. Primero, en darnos cuenta qué está pasando en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República cada día, porque lo que sucede ahí tiene un impacto nacional al día siguiente de su publicación. Sí. Diputada. Y segundo, bueno, pues que la gente no nos dejemos engañar. Esa es la parte importante. Otro día platicamos más adelantito, ya que se acerque más el cierre, pero por lo pronto, por lo que ya nos dijo, en lo que hay que fijarnos, pues hay que estar al pendiente. Me pongo a tus órdenes, Agustín, y a las órdenes también de todo tu público. A través de mis redes sociales podemos seguir en comunicación. En todas estoy como @MirzaFloresG. Esto es Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados. Entonces, y la que sea. No hay pretexto de que no sigamos en comunicación. Gracias, diputada. Gracias a ti, Agustín. Que esté usted muy bien.